es una gran experiencia que está llevando adelante el Consejo Nacional de Innovación y Competitividad, que dirige Fernando Flores, y que busca readecuar la formación de los ingenieros y darle una capacidad de curiosidad mayor y de entender que todo lo que se hace tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias en las personas. Me parece a mí maravilloso la perspectiva que esto tiene. He estado participando en este experimento que es readecuar el tema de la formación de las escuelas de ingeniería en las distintas universidades de Chile. Un placer estar acá. Ayer Fernando decía que estábamos debajo de este domo. Yo vine ayer a ver el domo y a saber de qué se trataba esto, porque no tenía claro de qué intencionalidad se trataba y hacia dónde estaba orientado. Y vine me preguntaba yo por qué vine, y escribí algunas ideas que me surgieron. Vine porque Fernando Flores tiene una gran relación conmigo. Somos muy amigos, nos queremos mucho, tenemos confianza, pero yo confío mucho en su buen criterio. Y anoté algunas cosas por su curiosidad creativa. Es un hombre curioso, pero junto con ser curioso es creativo. Porque además tiene un enfoque altruista, otros le llaman amoroso, otros le llaman generoso. Detrás de esta persona dura aparentemente dura, hay una persona amorosa, altruista, generosa. Tercero, tiene un enfoque práctico, absolutamente práctico. Entonces yo vi ayer que en realidad lo que está haciendo aquí es reenfocar los estudios de la ingeniería en Chile. Es mucho más que lo que estamos haciendo. Es una experiencia que va a tener alto impacto. Además, es siempre una persona que tiene una actitud fecunda. Va fecundando, va dejando huella. Y tercero, siempre tiene un enfoque rentable. En este caso, ayer lo conversábamos después de la reunión, lo más probable es que en 20 años más, cuando las escuelas de ingeniería hayan dado vuelta a su etapa formativa, no lo va a ver, pero ese enfoque de fecundidad y de rentabilidad a mí me parece muy importante. Después, recordar dos cosas. Los ojos de la historicidad. Se mira con los ojos de la historicidad, que es lo que se dijo ayer, ¿verdad? La cultura está operando en todo momento. Las distinciones son las que definen las cosas. Y ahí yo reclamo un enfoque de coherencias y consecuencias. Ahora, para entender esas coherencias, yo siempre me pregunto qué es lo que está ocurriendo en la sociedad. ¿En qué etos estamos? Y si ese etos en el que yo vivo, en el que yo me formé, es el mismo etos en el que ustedes están desarrollando. Y ese etos tiene características de una ética, ¿verdad? Una estética y una emocionalidad que la embarga, que la inunda, que la contiene. Y no cabe duda que la ética, la estética y la emocionalidad en la que yo me desarrollé es completamente distinta a la que ustedes están teniendo, absolutamente distinta. Yo, por ejemplo, cuando entré al colegio, sin darme cuenta, sin que yo lo eligiera, sin que ni siquiera me diera cuenta, me sometieron a una etapa de competencias individuales. Y se destacaba al niño que era capaz de tener la mejor nota. Y la pregunta que yo me hago es si esa situación era la adecuada. Y yo hoy día veo en las visitas que hago a lugares donde se están desarrollando nuevos estilos, por ejemplo, a Finlandia, que el énfasis no es de la competencia entre los individuos, sino que el énfasis es la competitividad entre individuos, es decir, cómo se asocian, cómo construyen sinergias positivas para lograr tener mejores resultados. Entonces, el etos, que tiene una ética, una estética y una emocionalidad, inundan, impactan, hacen inversión en el individuo, cosas que son tan evidentes. Por ejemplo, yo crecí en una sociedad de confianza.
que yo creo que ustedes están viviendo en una sociedad de la desconfianza. A mí me ponían una vacuna y yo me quedaba tranquilo porque la vacuna me protegía para toda la vida y tengo todas las estrellas, las medallitas de las protecciones. Y resulta que ustedes tienen la desgracia de que los bichos mutan y se cambian y estamos... Y resulta que vuelven después de 30, 40 años los bichos y llegan con otras fuerzas, con otras. Yo cuando recibí mi título, a mí me dijeron, usted va a tener su título profesional que le va a acompañar toda la vida. Y hoy día el tipo saca su título y le dice, con suerte, 5 años. Si usted no vuelve 5 años a la universidad y no se recibe en la lógica de la formación continua, el mundo... Entonces, lo que yo quiero marcar con esta idea es que hay una sociedad, hay una cultura, hay un ethos que está cambiando radicalmente. Teóricamente se dice que hay una deriva. Y cuando hay deriva, hay acoplamiento, ¿verdad? Está derivando, se está moviendo el tono, pero siempre está habiendo un acoplamiento, siempre se produce eso. Entonces, lo que yo quisiera marcar en esto es que las cosas son más inestables de las que nosotros creemos. Y hay que estar atentos a esas inestabilidades. Yo he estado tratando de entender el pensamiento de un filósofo, conversando también con Fernando Sloterdijk, que habla de las esferas, de las burbujas, de las pompas, habla de las esferas, y lo que dice es que los individuos están inmersos en esferas. Y yo me voy convenciendo cada día más de que efectivamente eso tiene una tremenda potencia en la vida del individuo. Porque si la cultura opera en todo momento y la historicidad está presente en todo momento, no se vale la pena tener conciencia de esas esferas. Yo no sé cuál es la realidad de ustedes, pero yo le quiero contar mi realidad. Por ejemplo, yo tengo en mi entorno y en mis relaciones de amistad y en mis relaciones familiares personas que viven en esa sociedad. Unos que están todavía en la etapa de recolectores, cazadores y recolectores. Viven en el campo. Tengo amigos amorosos, íntimos y amigas, por ejemplo en Isla de Pascua, ellos son cazadores, viven de la caza. Entonces, ¿en qué sociedad están ellos? Bueno, están mucho más cerca de esa esfera. Pero también tengo amigos en Antofagasta que están provocando una tremenda revolución. Y volcando la ingeniería y volcando los procesos de minería. ¿Y por qué? Porque ellos descubrieron que no tenían que moler las piedras y que no era necesario hacerlo, porque hay unos bichitos que no alcanzamos a ver, pero que sí comen cobre, se alimentan de cobre. Y que si esas bacterias las cultivan, resulta que ellas hacen la vía. Y ellas hacen el proceso de lixiviación. Y entonces mi amigo se ha transformado en experto cultivador de bacterias. Ese vive por acá, ¿cierto? Vive en esta otra etapa de la sociedad del conocimiento. Entonces uno vive con distintos individuos y lo que se da cuenta es que esos distintos individuos tienen y requieren distintas competencias para enfrentar la vida. Entonces es interesante ir observando esa situación, tener claridad respecto de eso, porque yo miraba, por ejemplo, las definiciones que nos dan los pensadores contemporáneos: sociedad posmoderna, sociedad global, sociedad de redes, sociedad del riesgo, en fin, mil nombres. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque estamos en un nuevo derrotero y tenemos poca claridad respecto hacia dónde vamos. Entonces, por eso que a mí me parece... Dale otro teclado. Después, otra cosa que a mí me parece muy interesante de considerar como los hitos que yo quiero marcar para hacer una reflexión, es que han ido derrumbándose elementos que caracterizan al ser humano. Yo me gozaba de escuchar la presentación sobre energía porque, en mi opinión personal, los cambios más radicales no en la energía, sino la deriva que se produce culturalmente con un cambio de energía,
impactan con una violencia increíble en la sociedad. Yo los invito a que nos vamos para atrás. Un combustible que me ayude, y después vamos con los otros y dicen, no, yo necesito lámpara, tengo... Pero, ¿dónde está el impacto más importante en mi opinión? Es que para efectos energéticos, en la sociedad industrial yo necesitaba así una espalda económica y todo eso quedaba altamente concentrado. Lo que está ocurriendo en materia energética, yo quiero hacer el símil del cambio de una sociedad a otra y el impacto social. No voy a entrar en el tema energético. La gran diferencia es que un modelo era altamente concentrado, altamente centralizado. O sea, si ustedes querían tener una industria del petróleo, tenían que tener 3 bancos detrás y estaba todo altamente concentrado. ¿Y cómo impacta eso en el resto de la industria? Bueno, si querían tener ferrocarriles, es exactamente lo mismo. Lo mismo pasa en materia de comunicaciones. Si ustedes piensan en las radios de las que le hablan sus abuelos y sus padres, eran tremendos edificios con tremendos auditorios, ¿verdad? Y hoy día en una radio es completamente distinta. Y la tendencia de la energía que viene, particularmente la renovable no convencional, también tiene ese mismo derrotero. Entonces, se caracteriza por ser distribuida y ser colaborativa. Se caen los paradigmas. ¿Cómo? Y el paradigma de que yo tengo una red que va en un solo sentido y si se corta aquí... No, eso se acaba. La red tiene multidireccionalidad. Se llama la smart grid, ¿verdad? Las redes inteligentes. Entonces, cambian los paradigmas. Lo que yo quiero representar en esto es que los modelos industriales también impactan en los estilos de vida. Y lo que está ocurriendo hoy día es que estos modelos que están emergiendo, ustedes miran una radio hoy día. Cualquier junta de vecinos hoy día puede tener una radio. Antes no podía hacerlo. Cualquier persona puede tener un molino para generar energía hoy día. Y de hecho los tienen en los campos, los tienen. Entonces, ¿qué quiero marcar con este punto? Que ese enfoque centralista y concentrador está cambiando hacia un enfoque distribuido, pero también colaborativo. Y si ustedes miran lo que está pasando en los medios de comunicación, el tipo hace la parte escrita, el tipo trabaja la imagen, el tipo hace el video, levanta todo eso, está integrado, hay un cambio de paradigma interesante. Entonces, sigamos, volvamos a eso. Lo que yo quiero marcar ahora es que aquí se está produciendo mi generación, por lo que yo les mencionaba recién, vivía en el yo. Y yo lo que observo es que algo está pasando hoy día y se está saliendo del yo. Entonces cuando yo entro a una sala de clase y el niño que saca el 7 no es la estrella, no, es contra la estrella. El tipo que es más colaborativo, el tipo... Eso está pasando en la sociedad. Entonces empiezan a haber cosas interesantes. No todavía. Ese punto lo quiero marcar. Bueno, no importa, quédate. Después, la complejidad. Lo que les quiero graficar aquí es que lo que pasa en las ciencias matemáticas es muy distinto a lo que pasa en las ciencias sociales. 1 más 1 es 2 en matemáticas. Pero tú más tú, 1 más 1 en ciencias sociales no es lo mismo. Es mucho más complejo. Y en la psicología, sumamente complejo. Pero lo que quiero marcar en esto es la necesidad de readecuar la mirada en esa deriva de historicidad y de cultura. ¿Y por qué? Porque yo, por ejemplo, me crié en la época de lo que llamaban los físicos, el cambio de la física, la homeostasis. Todo era equilibrio. Todo era equilibrio. Y resulta que hoy día todo es desequilibrio. Bueno, y el cerro que está ahí, yo lo veo fijo. No, señor, no está fijo. Se está moviendo 20 centímetros, 20 para abajo, 20 para arriba. Y si hay un cataclismo, un terremoto o algo, se mueve mucho más, 2, 3 metros. Y las estrellas no son lo que ustedes están viendo, esa es luz. Pero eso, a lo mejor eso ya no existe. Pero ¿cómo y eso? Entonces el cambio en la física provocó el derrumbe de concepciones y en consecuencia, vamos a la siguiente.
se derrumbaron las verdades. Se derrumbaron las verdades y entonces, por ejemplo, a mí me decían, señor, esta es una verdad objetiva. Cuando a mí me decían que era una verdad objetiva, lo que me estaban diciendo, usted diga amén. Era verdad de dogma, ¿verdad? En cambio, hoy día las personas dicen, pero no, la verdad la construimos juntos, la verdad surge de la interacción. Esto es lo que quiero marcar con el enfoque de foro. La información tiene la particularidad o peculiaridad de hacer cambiar el estado de la materia. Es el roce, es la relación, es la fricción lo que produce un cambio. ¿Y por qué me parece importante? Porque yo también quiero hacer una distinción adicional. Yo me he preguntado durante este tiempo, ¿qué es realmente lo que se transmite? En lo que llevamos, por ejemplo, de esta conversación, en lo que yo veía de ustedes ayer, ¿qué es lo que se está transmitiendo? ¿Qué es lo que se está siguiendo la lógica del pensamiento contemporáneo? ¿Qué es lo que se está contagiando? ¿Estoy contagiando una idea? ¿O estoy contagiando una emoción? ¿O estoy contagiando las dos cosas? ¿Y por qué una idea? A veces cuando tomo un tipo optimista tiene un resultado y cuando tomo un tipo pesimista tiene otro resultado. Entonces, a mí me interesa marcar esa distinción. Porque, claro, nosotros hemos vivido la lógica del Homo sapiens. Somos Homo sapiens. ¿Somos Homo sapiens realmente? Giovanni Sartori dice, no es Homo sapiens, es Homo videns. Es el Homo, el hombre que ve, el ser humano que ve, es lo que ve. Yo tengo la impresión de que hay que hacer una reflexión porque lo que nosotros transmitimos en realidad y lo que contagiamos primero es la emoción. Somos emoción. Y ustedes están aquí seguramente por una emoción. No por una idea, por una emoción. Eso es un elemento que a mí me interesa también marcar. Vamos a la siguiente. Me interesa marcar ciertos puntos. Entonces, hemos dicho del etos, hemos hablado de las TIC, hemos hablado del yo, hemos hablado de la homeostasis y lo que yo denomino los memes, que es lo que vimos ahí, la tensión entre la idea y la emoción. Me falta decir algo que me parece a mí que es muy importante que ustedes consideren en las miradas que tengan en su desarrollo profesional y que es la consecuencia de ese cambio de etos. Yo tengo la percepción de que cuando hace un resumen de todo esto y uno mira lo que está pasando en la sociedad, todo es relación. En la sociedad contemporánea todo es relación. Todo es interacción. ¿Y qué es lo que yo aprecio? Lo que yo aprecio es que de repente hay un abismo entre lo que yo observo como una relación y lo que ustedes observan como una relación. Me voy a explicar. El impacto de las tecnologías con su revolución en el tiempo y en el espacio a ustedes les ha generado un mundo distinto que es sincrónico y asincrónico, que tiene características particulares. Y ahí hace sentido el tema de la presencia de la emoción, porque una de las cosas que a mí me tiene preocupado en el último tiempo, lo veíamos hace un par de días en la discusión sobre la televisión digital terrestre, porque alguien con mucha personalidad decía, la televisión es un servicio público que cautela la intimidad del ser humano, los espacios de libertad del ser humano. Yo pienso exactamente al revés. Yo creo que de bien nacional, de servicio público, pasó a ser un instrumento de mercado. Y yo creo que no respeta nada de la vida íntima del ser humano. Dice qué comemos, dice dónde jugamos, dice cómo compramos, con qué compramos, dice qué relación amorosa debemos tener, hasta de sexo nos habla permanentemente, de cómo debe ser nuestra conducta. Se mete en toda nuestra intimidad, pero no solo en la nuestra, sino que nos muestra las intimidades de otros. Entonces hay un cambio allí muy potente. Yo soy de los que creen, por ejemplo, que todo el poder que se va desprendiendo, por ejemplo, la clase política que está tan desacreditada,
Está desacreditada porque en esa relación lo que hacía antes hoy día no lo puede hacer. O sea, perdió facultades y atribuciones. La pregunta es ¿quién la tiene? Porque, siguiendo un poco la lógica de la homeostasis, las cosas no desaparecen. Termodinámica. La tercera ley de la termodinámica. Las cosas no desaparecen, la energía no desaparece. El poder no desaparece. Si lo perdieron los políticos, la pregunta es ¿dónde está ese poder? Si la iglesia perdió su poder, por ejemplo, la pregunta es ¿dónde está ese poder? Si los partidos políticos, por ejemplo, se han caído de rodillas y perdieron el poder, la pregunta es ¿dónde está ese poder? Porque no desaparece. Alguien lo tiene. En alguna parte está. Mi opinión es que le echan la culpa a los periodistas. Dicen, en los medios de comunicación. Yo creo que no está en los medios de comunicación. ¿Y dónde está? Está en aquellos que saben manejar las emociones. ¿Y quiénes son esos? Fundamentalmente, la gente que está en el marketing. Y que va definiendo modelos de qué comer, de cómo vestir, de cómo recrearse, etc. Ahora, la pregunta es, ¿pero estos son mundos separados? En las esferas a la que hacía referencia de Sloterdijk. ¿A qué esfera corresponde, por ejemplo, el marketing? A la misma esfera que tiene el poder que domina casi todo, que es el poder del dinero. Entonces, hay un círculo incluso, yo lo califico de vicioso. Los medios critican a la política, se debilita la política. Cuando se debilita la política, la pregunta es ¿a dónde se va ese crédito que se transformó en descrédito? ¿Dónde se fue? Es un círculo que finalmente es vicioso para unos y virtuoso para otros. Dos cuestiones más para terminar, que a mí me mueven en mi mirada. Yo empecé a seguir un pensamiento de un señor premio Nobel que me hizo mucho sentido. Nosotros los que tenemos un poco de cana, somos ciudadanos de la época cuando se decía desarrollo. Desarrollo son dólares per cápita. Después vino una segunda etapa, vinculada a lo que se hablaba en la mañana. Desarrollo, consumo de kilowatt hora hombre. Eso es desarrollo. Y había un señor en India que no le hacía ningún sentido eso porque la mitad de la gente que estaba al lado de él estaba muerta de hambre. Y lo que no le hacía sentido es que en un domo parecido a este estaba lleno de trigo el pueblo. Entonces, ¿cómo hay tanto trigo y cómo hay tanta hambre? Entonces surge una nueva mirada que yo encuentro maravillosa. Porque él se preguntó, y ahí tomo otra línea de pensamiento que yo les invito a que ustedes en su formación le pongan atención. El pensamiento, por ejemplo, de Wittgenstein, de Martin Buber, de Heidegger, de pensadores que en definitiva lo que están diciendo es ponga atención al ser y ponga atención al lenguaje del ser. Es el lenguaje el que construye la realidad. Ayer le mostraban, ¿verdad? La silla, sí, en la medida que su lenguaje defina que es silla, pero puede ser perfectamente una escalera, o puede ser también un arma, si en el circo, ¿verdad? Le ponen para el león cuando se le quiere tirar encima. Entonces, es el lenguaje el que construye la realidad. Y a mí me parece que eso es interesantísimo de considerar. Pero volvamos a esto. Entonces, el desarrollo, para mí, empezó a tener una dimensión distinta cuando leí a Amartya Sen. Porque Amartya Sen se para con personal y dice, señor, yo no creo en el desarrollo de dólares per cápita y tampoco creo en el desarrollo de kilowatt hora. Porque ¿sabe qué? Esos promedios no hablan de lo que está pasando en mi entorno. Y entonces él dijo, el desarrollo es el grado de satisfacción de las aspiraciones del individuo. Tiene que ver con las oportunidades que le da el etos al individuo. Que es un poco lo que pasa en Chile, ¿verdad? La gente dice, pero si hay muchas clínicas. Así que, ¿qué problema de salud tiene usted? Sí, una cosa es que haya clínica y otra cosa es que yo me pueda internar en la clínica y que me puedan operar cuando necesito que me operen. Porque viene un señor y me dice, ¿y trajo el chequecito? Y cagaste llamando a salud porque fuiste para la casa. Entonces,
Este señor define que en realidad el desarrollo es el grado de satisfacción que tiene el individuo respecto de sus necesidades o de sus expectativas. Y empieza a precisar, y entonces dice, ¿por qué este tipo tiene la oportunidad de tener, por ejemplo, lo que está pasando en Chile? Ustedes son una generación que es más alta que la mía. Bueno, porque tienen más alimentación, mejor una serie de elementos que, bueno, eso lo definió como capital humano. Y así surge, yo le pongo esto con el único propósito de que le pongan atención a este tema. En el mundo está definido el capital humano y el capital social. Pero, por ejemplo, el capital cognitivo, el capital simbólico, el capital cultural, el capital psicosocial, da lo mismo, por ejemplo, que en Chile le pregunten a los jóvenes, ¿ustedes cómo están? No, estoy ni ahí. A que el gallo diga, sí, estoy interesado. ¿Hay alguna diferencia o no? O lo que pasa en la calle. ¿Y cómo está su ánimo? No, yo veo el futuro más o menos. Y le preguntan, no, yo lo veo muy bien. Incluso mirar cuestiones culturales, el estado de ánimo respecto de cómo enfrentar la vida. Entonces, échenle una mirada a esto que a mí me parece muy, muy interesante. Esta historia es bien bonita. Este es un mapa que en realidad no es novedoso, pero para Chile sí que es novedoso. Y la oposición que está ahí. Pero esto yo les quiero contar cómo llegué a esta conclusión. Mi formación de base es geógrafo y después hice un magíster en sociología y después saqué un doctorado en sociología. Y yo soy buzo. Entonces me subo a la embarcación y un señor modesto, humilde, que tiene simplemente la universidad de la vida, me dice, jefe, ¿para arriba o para abajo? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para allá, para allá? No, pues jefe, ¿para arriba o para abajo? Y resulta que en todas las caletas me preguntaban lo mismo, los viejos. Y para mí para arriba es eso, y para abajo es esto. Pero para él para arriba era para allá, y para abajo es para acá. Primera cuestión. Me dejó marcando ocupado. Lo segundo es que acompañé a la presidenta Bachelet aquí a Nueva Zelanda y a mí me mandaron a conversar con un grupo de estudiantes como ustedes, en fin. Y entonces uno de ellos me dijo, defíname Chile en 2 palabras. ¿Qué sería Chile en 2 palabras? Le dije, ¿para qué lo voy a definir yo si el poeta ya dijo que era una larga y angosta faja de tierra? Y el tipo hace así, empieza a decir, así. Y yo dije, ¿qué le habrá pasado? Le di un ataque, compadre. Muy a la cabeza así. Entonces yo voy y le pregunto, ¿por qué usted hace ese gesto? ¿Qué le pasa con esto? No, me dice, desde donde yo lo estoy mirando, lo que usted me dice no tiene sentido. ¿Cómo va a ser largo y angosto? ¿Cómo le digo? No, pues me dice, mire, si es muy ancho. Sí, pues de donde yo miro es muy ancho. Y domina todo el Pacífico. Ah, qué interesante, qué interesante. Y después me pegué un viaje a la isla de Pascua, que yo soy habitual de la isla de Pascua, voy a bucear permanentemente. Y tengo muchos amigos y de mucha confianza, entonces sacamos el pescado. Hay algunos que no sacan ningún pescado, pero llegan con botella. Son los que le da la mejor bienvenida. Así que ponemos ahí los pescaditos y empezamos a conversar y nos tomamos unos vinitos. Y de repente uno de ellos me dice, yo siento que ustedes no tienen ningún interés por nuestra realidad. Quiero decirte la verdad, los considero ignorantes, pelotudos. No saben lo que es nuestra realidad. Y creen que los pascuenses ponerse un taparrado y bailar el sao-sao. Nos da rabia. Como a mí me gusta esta cuestión, le dije, ¿por qué no explicáis realmente qué es lo que tú sientes? Entonces me dice, ¿qué opinas tú si yo te digo lo siguiente? Chile limita con Francia. Está curado, ¿cómo? Para limitar con está curado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo fui a comprar la harina esta semana y me sale más barato ir a Papel. Así que yo voy a comprar la harina a Papel, a Francia. Porque ese es polinesia francesa. Y cuando yo llego me ponen un timbre de Francia. ¿Con quién te invito yo? Y mis hijos, como son polinésicos, se van a estudiar a Hawái.
¿Con qué crees que le invito yo? Con Estados Unidos, pues. Bueno, a mí eso me pareció... Entonces, de ahí surgió esta idea. Y la otra parte de la historia es muy bonita, porque yo llego al geográfico militar y le digo, vengo a registrar este mapa porque quiero que sea mapa de la República de Chile. Y un señor me dice que no puede ser. Yo le digo, llame a su jefe para que me diga que no. Y el jefe me dijo, no. ¿Por qué? Porque el norte tiene que estar arriba y el sur tiene que estar abajo. ¿Y dónde está escrito eso? No sé dónde está, pero es así. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Yo soy el senador Carlos Cantet. Así que lo que voy a pedir es por oficio que usted me diga por qué no puede estar este mapa y dónde dice que el sur tiene que estar en esta posición de abajo y el norte tiene que estar arriba. Porque hasta donde yo sé, en el espacio las esferas no tienen arriba ni abajo. Todo depende del observador, ¿verdad? Aquí se explica por qué dice lo que dice. ¿Por qué este señor vive aquí y este otro señor que definió el estándar vive acá? Este señor cuando salía a navegar tenía que mirar la estrella polar y su arriba estaba la estrella polar. Pero ocurre que nosotros que estamos de otro lado nunca hemos visto la estrella polar. ¿Y qué miramos nosotros? La cruz del sur, ¿verdad? Entonces, ahí está la explicación de por qué para mí esto tiene importancia, porque yo les quiero llamar la atención sobre dos conceptos que me gustaría que ustedes le dieran un par de vueltas. Uno es el reificación. Se hacen verdades tangibles, cuestiones que son imaginarias. Desde lo más elevado espiritualmente hasta Homo lava más blanco o Coca-Cola quita la sed. Reificaciones. Pero al mismo tiempo, los franceses establecieron un concepto que se llama hipóstasis y que nos cruza a nosotros permanentemente, que es el que asumimos como ciertos hechos absolutamente falsos. El norte está arriba y el sur está abajo. Depende. Para nosotros. Y quisiera una última idea antes de terminar, que a mí me impacta mucho. En el norte se está produciendo un desarrollo, espero que ustedes sean protagonistas de desarrollo minero que se está viendo ahí, que a mí que soy de allá, que vivo allá, que tengo mi casa, mis hijos, me sorprende todos los días. Me fui en enero de vacaciones, volví en marzo y encuentro la ciudad dando vuelta, patas para arriba, como un aeropuerto que está armándose de nuevo porque no da abasto, con una autopista porque las calles ya no dan abasto, edificios, etc. Y voy a hablar con los mineros y me dicen, estamos muy contentos porque estamos teniendo un proceso de desarrollo, y hablo con los teóricos y me dicen, sí, ahora estamos pensando cómo hacer el encadenamiento hacia adelante, porque siempre se ha dicho que nosotros como país tenemos que encadenarnos hacia adelante en el cobre. Y yo le dije, ¿sabe qué? ¿Por qué no te paras un poquitito? ¿Por qué no conversamos sobre ese punto? Porque yo quiero decirte que sería interesante darle una vuelta a ese concepto. Vivimos soñando con que Chile se va a encadenar hacia adelante en el desarrollo del cobre. Pero yo lo que te quiero decir es que lo único que veo es lo contrario. Es un encadenamiento hacia atrás. ¿Cómo así? Sí, lo digo. La familia amiga mía, que tenía la maestranza en Antofagasta y que atendía los camiones Tolva y que después de 30 años fue la mejor conocedora de los camiones Tolva que ustedes ven con esas tremendas Tolvas con lleno. Bueno, ese señor llegó a ser tan competitivo a nivel mundial que dijo finalmente, yo conozco la Tolva mucho mejor que el que la fabrica y voy a hacerle mejora. Pero como si eso no hay encadenamiento hacia atrás, eso es para adelante, para atrás. Sí, pues, pero esto es lo que yo sé hacer. Resumen, esa familia hoy día tiene una fábrica de camiones Tolva en Australia y está vendiendo Tolva, perdón, no camiones, Tolva, a todo el mundo. Mi amigo que les daba cuenta que está no viendo cómo muele con esas típicas moliendas, sino que está metiéndole bichitos que comen.
o lo que ustedes han escuchado a lo largo de toda la historia, el río Loa, el río más largo, que hoy día vale hongo. ¿Y por qué? Bueno, porque ya afortunadamente se empezó a respetar el caudal ecológico y hoy día la misma cantidad de agua que se saca del río Loa en realidad se está sacando del mar y se está produciendo al mismo precio competitivo. Y las energías están cambiando. Ustedes escuchaban en la mañana cómo y está cambiando no porque la política del Estado chileno es, no, finalmente porque el peso de la verdad, el peso de la calidad hizo que los precios sean competitivos. Entonces hay allí un cambio que a mí me mueve a decir, uno tiene que aprender a mirar, tiene que aprender a ver la deriva y tiene que aprender a ver el acoplamiento estructural que se está dando sobre eso. Dejo hasta aquí para que podamos conversar unos minutos. Para que haya preguntas. Un aplauso primero.